Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú permites que estemos reunidos para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque podemos hacerlo con libertad y te damos gracias, Padre, porque en la obra preciosa de tu Hijo amado sabemos que podemos acudir a ti, a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para poder comprender las verdades que tu palabra enseña, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones, que sean una tierra fértil para estas verdades, Señor, que puedan confrontarnos con nuestro pecado, Señor, y ayudarnos a depender únicamente de ti para agradarte, Padre. En tus manos nos encomendamos porque lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pues doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder exponer su palabra en esta tarde. Y bueno, ya hemos dado lectura a este pasaje de Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y para comenzar esta meditación de esta tarde, esta predicación, quisiera describirles brevemente un video que estaba viendo recientemente. Era un evangelista que tenía un público alrededor. Y hay una señorita en ese público que pregunta: yo me pregunto, ¿cuáles son los parámetros para entrar en el cielo? Respuesta: la perfección. Por lo que la señorita pregunta nuevamente: ¿hay gente en el cielo? Respuesta: sí. La chica responde: pero nadie ha sido perfecto. El evangelista está de acuerdo. Correcto. Por lo tanto, la chica vuelve a preguntar: ¿cómo es posible? Respuesta final: la gracia. Y el evangelista comienza a explicarle el evangelio de la gracia a esta señorita. Por las preguntas, usted ha podido notar que esta señorita no es una creyente. Muchas veces pensamos que el evangelio de la gracia está o sirve únicamente para traer a aquellas almas perdidas a los pies de Cristo. Sin embargo, se nos olvida muy fácilmente que muchas veces, inconsciente o conscientemente, desechamos ese evangelio de la gracia y lo intercambiamos por un evangelio genérico donde las obras de la ley son lo más importante. Eso es lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. A pesar de que el evangelio de la gracia les había sido predicado, al escuchar a los judaizantes, decidieron que tenían que añadir obras a la fe que ya habían manifestado. Para comprender este contexto, retomemos algunas ideas que nuestro pastor Laur compartió en su predicación de esta mañana y que nos servirán para la predicación de esta tarde. Mencionó el tema de la unidad, porque la predicación estuvo basada en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10, donde se describe la reunión del apóstol Pablo con los apóstoles en Jerusalén. A esta reunión acudió acompañado de Tito, que era un griego y que fue reconocido por los apóstoles como alguien que también recibió la misma salvación que ellos. Recordemos también que los judaizantes era un grupo que existía dentro de las iglesias de Galacia, que enseñaban que además de la fe en Jesucristo era necesario guardar la ley y en el caso de los varones también ser circuncidados. Por lo que el apóstol Pablo tiene que escribir a esta iglesia para contrarrestar lo que estas enseñanzas estaban provocando dentro de la iglesia. Entonces, el argumento que presenta el apóstol Pablo en este capítulo 3, de los versículos 1 al 14, forma parte de un argumento más grande que empieza en el capítulo 2, versículo 11, y termina en el capítulo 5, versículo 15, para que si ustedes gustan leerlos ya en casa, puedan tener el panorama completo. En esta tarde, por cuestiones didácticas, comenzaremos con los versículos 6 al 14, que acabamos de dar lectura, y finalizaremos con los versículos 1 al 5. Para responder a estos judaizantes, el primer argumento que el apóstol Pablo pone sobre la mesa es la justificación de Abraham por la fe. La primera pregunta que podría surgir es:
¿por qué el apóstol escogió a Abraham? ¿Por qué no escogió a otro héroe de la fe de aquellos que están en Hebreos capítulo 11? Por ejemplo, Abel, Moisés, Rahab, son algunos de los hombres y mujeres de fe que aparecen en este capítulo. Lo primero que se nos podría ocurrir es que escogió a Abraham porque él es el padre de la fe, según se nos ha sido enseñado. Sin embargo, el argumento que provee el apóstol Pablo para justificar la elección de Abraham viene de Génesis capítulo 15, por lo que les invito a que me acompañen a darle lectura. Génesis capítulo 15, y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 6. Está proyectado para mayor facilidad, dice la palabra del Señor. Juntos, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Estas son las circunstancias bajo las cuales Abraham le creyó a Dios. Y estamos citando precisamente Génesis 15, porque es el argumento que el apóstol Pablo provee. Lamentablemente en muchas iglesias muchas veces se piensa que las historias del Antiguo Testamento únicamente son historias para contarle y enseñar a los niños acerca de la fe, pero no profundizamos más allá de ese significado que tienen esas historias a la luz de la historia de la redención. Entonces, debemos recordar que Abraham, en el capítulo 12, 3 capítulos antes, se le pide abandonar todo lo que conoce e ir a la tierra a donde Dios lo llevaría. Esto está en Génesis capítulo 12, versículo 1. En otras palabras, Abraham salió sin saber a dónde iría. Pensemos por un momento, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a abandonar todo lo que conoce para ir a donde Dios lo lleve? ¿Quién le creería a Dios que lo va a sustentar al abandonar la seguridad de lo que conoce? Muy probablemente solo han respondido de esa forma aquellos que son pastores, aquellos que son misioneros, o recientemente aquellos que por cuestiones de seguridad han tenido que abandonar sus hogares. Y vemos por el relato que Abraham, al confiar en Dios, estaba obedeciendo, y además que puso su fe en las promesas de Dios. Adicionalmente, en ese llamado se le dio la promesa a Abraham de que Dios haría de él una nación grande, es decir, tendría descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 2. Sin embargo, el tiempo pasaba, y como ya hemos dado lectura en este capítulo 15 de Génesis, Abraham todavía no tenía un heredero. Es en ese contexto que se da esta conversación de Génesis 15. Primero Dios le dice a Abraham que no tenga miedo, que él es su escudo y que su galardón será muy grande. Por lo que Abraham procede a responder con una pregunta. Parafraseando, él está preguntando: ¿de qué me sirve tener una recompensa si todo lo que tengo lo va a heredar a alguien que no es mi hijo? Esa recompensa que me puedas dar la heredará Eliezer, ese Damaseno que es mayordomo de mi casa. Por lo tanto, Dios tiene que hacerle la aclaración a Abraham de que no lo va a heredar ese mayordomo, sino que lo va a heredar
un hijo suyo. Lo lleva afuera y con ese cariño y ese amor paternal que muchas veces Dios nos muestra a través de las estrellas del cielo, le muestra a Abraham cómo será su descendencia. Le pide que cuente las estrellas de los cielos para ver cómo sería su descendencia de abundante. Después de esta obra de amor por parte de Dios, la respuesta de Abraham la encontramos en el versículo 6. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la fe que Abraham mostró como respuesta a la promesa de Dios. Esa es la fe que creyó lo que Dios estaba prometiendo. Esa es la fe de un hombre que ha decidido confiar en el Todopoderoso y que, a pesar de que humanamente podría ser imposible tener un hijo, confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Pero no solo se trataba de creerle a Dios, porque muchas veces perdemos eso de vista. Pensamos que la fe únicamente es creerle a Dios, pero vemos que este versículo explica que esa fe que Abraham depositó en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, le fue contado por justicia. Es decir, la fe no solamente tiene que ver con creer lo que Dios ha prometido, sino que la fe también nos concede una posición delante de Dios. En el caso de Abraham, en ese momento específico, la fe se manifestó en creer que tendría una descendencia y eso le fue contado por justicia. Para el cristiano de hoy, se trata de creer en que Jesucristo ha pagado mis pecados y que su sacrificio me hace aceptable delante de Dios, es decir, me hace un hijo de Dios. Pero si usted recuerda la pregunta que planteamos al principio, todavía no la hemos respondido. ¿Por qué Abraham y no algún otro héroe de la fe? Recordemos que el apóstol está explicando a sus lectores que la fe es suficiente para ser justificado delante de Dios. Por lo tanto, el mejor ejemplo de alguien que ha sido justificado antes de ser circuncidado es lo mejor que el apóstol Pablo puede presentar en ese momento. ¿Por qué? Porque la circuncisión es muy probable que haya sido una de las obras que se les pedía a estos cristianos gentiles. Por lo tanto, el apóstol Pablo escoge a Abraham como ejemplo de esta justificación delante de Dios. Ya vimos que en el capítulo 15 de Génesis, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿en qué capítulo se le da la señal del pacto a Abraham? Nuestro pastor seguramente se la sabe, pero los demás. Génesis capítulo 17 narra que la circuncisión les dada a Abraham como señal del pacto. En pocas palabras, Abraham fue justificado antes de que la señal del pacto fuera aplicada en su cuerpo. Es decir, el argumento del apóstol Pablo en estos versículos 6 al 9, donde habla acerca de la fe, gira en torno al hecho de que Abraham primero tuvo fe y después fue circuncidado. Sin embargo, en este momento, alguien podría cuestionar, ¿acaso no es eso lo que estaban pidiendo los judaizantes? ¿Que los gentiles tuvieran fe y luego fueran circuncidados? Pero el apóstol Pablo todavía no termina su argumento respecto a la fe únicamente con el ejemplo de Abraham. Los versículos 7 al 9 de este capítulo 3 continúa el argumento de la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham?
los que tienen fe. En el versículo 8 el apóstol afirma claramente que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles. Y cita Génesis capítulo 12, versículo 3: en ti serán benditas todas las naciones, para confirmar su argumento. Por lo que la conclusión del apóstol Pablo en el versículo 9 es que aquellos que tienen fe son bendecidos juntamente con Abraham. Es decir, la misma fe que tuvo Abraham es la misma fe que ha tenido cada cristiano a lo largo de la historia y que tiene cada uno de ustedes y que tengo yo. Esa fe que concede la salvación delante de Dios. Por lo tanto, no somos justificados o aceptados delante de Dios por algo que hayamos hecho. Al contrario, hemos sido justificados por la fe. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los judaizantes es que los gentiles han sido justificados delante de Dios por su fe y no hay algo adicional que hayan podido hacer al intentar guardar las obras de la ley. Esto es algo que ya dejó en claro en el capítulo 2, versículos 15 al 17 de este libro de Gálatas. Si lo pueden poner en pantalla. Gracias. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, podemos concluir de estos versículos que al igual que con Abraham, la fe es la que nos justifica delante de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, al igual que los Gálatas, olvidamos la centralidad de la fe en el evangelio de gracia y cambiamos a un evangelio genérico que está basado en las obras de la ley. Los versículos 10 al 12 explican por qué nadie puede ser justificado por la ley. La razón es simple: porque la ley es maldición para todos aquellos que confían en ella. Posteriormente, en los versículos 19 al 29, el apóstol Pablo explicará el propósito de la ley, es decir, ¿para qué existe la ley si ésta no puede salvar? Sin embargo, este no es nuestro tema en esta tarde, por lo que vamos a regresar al versículo 10 para examinar el primer argumento que el apóstol Pablo da acerca de la ley, de aquel que confía en las obras de la ley. Comienza diciendo este versículo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y cita el Antiguo Testamento, específicamente Deuteronomio 27, versículo 26, para continuar con su argumento. Pues escrito está: maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Este pasaje que el apóstol Pablo cita, hablando de todo este capítulo de Deuteronomio 27, hace alusión a este momento en el cual el pueblo de Israel entraría a la tierra prometida. En ese momento Moisés estaba dando una serie de instrucciones que el pueblo debía llevar a cabo cuando entraran a la tierra prometida. En esta serie de instrucciones que va a pronunciar, hay una serie de maldiciones que el pueblo tenía que pronunciar, 12 maldiciones en total, que caerían sobre aquellos que cometieran pecado delante del Señor. Cuando se analizan estas maldiciones, se pueden ver que están relacionadas con la desobediencia a los 10 mandamientos. La última de estas maldiciones es la que el apóstol Pablo cita en este versículo 10. Posteriormente continúa en el versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, citando Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y esta explicación seguramente es algo que tenemos en nuestras mentes, porque seguramente la habremos escuchado muchas veces
durante la conmemoración de la Semana de la Reforma, ya que el justo por la fe vivirá, nos enseña claramente que la única condición necesaria para ser justificado delante de Dios es la fe. Este pasaje viene a confirmar lo que ya hemos estudiado del caso de Abraham, que a través de la fe, a través de creerle a Dios, Abraham fue hecho justo delante de Dios. Por lo tanto, el apóstol está explicando que debería ser obvio para cualquier judío o para cualquier estudioso de la ley, de la palabra de Dios, que por la ley ninguno sería justificado. En el versículo 12 explica: la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nuevamente el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 18, versículo 5. Y cuando se analiza este versículo en su contexto, podemos ver en ese pasaje que el pueblo de Israel está siendo llamado a no ser como las naciones a su alrededor. Levítico capítulo 18, vamos a darle lectura, por favor, de los versículos 1 al 5 de forma unida. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Y cuando ponemos atención a esta cita de Levítico 18, versículo 5, pudiera parecer que el apóstol Pablo está concediendo que la ley puede guiar a la vida. Sin embargo, si leemos este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, dice en Gálatas 3:12, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. El camino de la ley exige y demanda obediencia. Sin embargo, como bien sabemos, a causa del pecado, nadie puede obedecer la ley completamente. Por lo tanto, este camino no existe para los seres humanos. Es un camino que no podemos seguir, ya que eventualmente desobedeceremos a la ley. Se puede resumir el argumento de estos 3 versículos de la siguiente forma. Primero, los que confían en las obras de la ley están bajo maldición. Segundo, nadie será justificado por la ley, solo por la fe. Y tercero, las obras de la ley podrían dar vida, pero como nadie puede seguir ese camino, nadie puede obtener vida siguiendo la ley. Pero espere un momento. Hay alguien que sí observó la ley durante toda su vida. Usted y yo sabemos quién fue: Jesucristo. Por la experiencia con el pecado, debería estar claro para nosotros que no podemos cumplir con todas las exigencias de la ley. Por lo tanto, según el apóstol Pablo, al no poder cumplir con la ley, estamos malditos por esa maldición expresada en Deuteronomio 27:26. Y a pesar de esas malas noticias, las buenas noticias son precisamente que Cristo rompió esa maldición que pesaba sobre nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo explica en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo lo hizo si vivió una vida perfecta? Según el argumento previo del apóstol Pablo, aquel que no puede cumplir las obras de la ley está maldito. Pero si Cristo cumplió las obras de la ley, Cristo no puede ser maldito
porque cumplió todas las obras de la ley. Y el apóstol Pablo añade la explicación en este pasaje, en este versículo 13, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Cristo asumió la maldición que pesaba sobre nosotros al morir de una forma que era contada como maldición. El apóstol Pablo cita Deuteronomio 21:23 y vale la pena también que le demos lectura de forma conjunta. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está explicando en estos versículos se puede resumir así: solo la fe justifica delante de Dios, no la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, si quisiéramos cumplir la ley, todos seríamos malditos. Pero Cristo, al hacerse maldito a sí mismo por la forma en cómo murió, tomó esa maldición que existía de la ley sobre sí y nos redimió. Como ya se habrán dado cuenta, la redención va mucho más allá de decir solamente que Cristo murió por mis pecados para ser perdonado. La redención implica que mi maldición, de la cual yo no podía librarme, la ha tomado Cristo en su persona al hacerse maldito por amor a mí, por amor a ustedes. El apóstol Pablo concluye esta sección con las siguientes palabras, versículo 14 del capítulo 3: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, debería ser obvio a estas alturas que ya no es necesario añadir algo más a la obra salvífica de Jesucristo para ser aceptado por Dios, ya que Cristo hizo todo lo que yo no podía hacer. Podemos resumir todo lo expuesto hasta ahora como que hay dos caminos para buscar a Dios. Un camino es a través de la fe y el otro camino es a través de las obras de la ley. Sin embargo, ya vimos que el camino de la ley es imposible de seguir para los seres humanos porque somos pecadores. Sin embargo, Cristo se hizo maldición y nos redimió de esa maldición, de tal forma que ahora, para acercarse a Dios, el único camino es a través de la fe. Fe en la obra de Cristo. Entendiendo esto, podemos regresar a los primeros 5 versículos de este capítulo para explicar por qué el apóstol Pablo le escribe en esos términos a los Gálatas. Y algo que debemos recordar es que el apóstol Pablo no le está escribiendo a personas que quieren justificarse con Dios únicamente a través de sus obras y que no creen en la obra de Cristo. Más bien, los lectores del apóstol son creyentes, cristianos que han creído en Cristo y que por malas enseñanzas están siendo desviados del camino del Evangelio. Es decir, eran cristianos como usted y como yo, que tenían tiempo siendo cristianos, pero que en algún momento perdieron de vista el Evangelio de la gracia. Por eso no deberían sorprendernos las palabras con las que el apóstol Pablo inicia este capítulo, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos. Otras traducciones traducen insensatos como torpes o tontos. A tal grado llega la desilusión y la decepción del apóstol. Con el lenguaje del día de hoy, cualquiera se sentiría ofendido. En la época, en los debates acalorados
este tipo de expresiones eran comunes. Y aunque pudiéramos no estar de acuerdo con la expresión, lo cierto es que las siguientes preguntas que plantea el apóstol nos ayudarán a entender por qué tenía a los Gálatas bajo ese concepto en ese momento. La primera pregunta que plantea en el versículo 1 continúa diciendo: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, les estaba recordando lo que había sucedido en el momento en que habían creído en la obra de Jesucristo. Primero, esta palabra de fascinar, otras traducciones la traducen como hechizar, es decir, ¿quién los ha hechizado? Y la mejor ilustración que se me ocurre para explicar esta expresión, y perdonen a lo mejor el lenguaje, es cuando nosotros decimos que a alguien se le está cayendo la baba. Seguramente ustedes han usado esa expresión o recordarán bajo qué circunstancias se utiliza esta expresión. Es alguien que no puede reaccionar porque está contemplando algo de forma embobada. Y para el apóstol Pablo esta no era una reacción normal para alguien que había conocido el evangelio de una forma tan vívida como lo expresa el apóstol Pablo en el resto de la pregunta. La Nueva Traducción Viviente traduce estas palabras finales de este versículo 1 como el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es decir, el apóstol Pablo les presentó el evangelio de Cristo de una forma tan vívida que el apóstol Pablo les está diciendo: eso que experimentaron fue como si hubieran ustedes visto morir a Cristo en la cruz en persona, entendiendo el significado de su muerte en esa cruz. Les estaba recordando cómo les había sido presentado el evangelio la primera vez. Recuerden qué les había sido predicado, qué fue lo que escucharon cuando creyeron en Jesucristo, en quién creyeron y en quién depositaron su fe. El apóstol continúa con una pregunta retórica que prácticamente le da la victoria en el debate. Versículo 2: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es claro, a partir de todo lo que ya hemos analizado, que la respuesta es por el oír con fe. Que las obras de la ley no las practicamos primero para después creer. Todo lo contrario, escuchamos con fe y después creímos en Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta para nosotros hoy en día es: ¿vives por la fe en Jesucristo o vives confiando en las obras de la ley? Por lo examinado, debería ser claro que como cristianos tendríamos que vivir por la fe. Lamentablemente, muchas veces, aun siendo cristianos, nos comportamos como esos Gálatas insensatos y en vez de confiar en lo que Cristo ya hizo por mí, queremos añadir nuestras propias obras a ese evangelio de gracia, como si pudiéramos contribuir en algo a lo que Cristo ya hizo. Por lo tanto, una lección que podemos aprender de lo que hemos estado estudiando el día de hoy es recordar cada día de nuestras vidas cómo nos sentimos cuando Cristo nos llamó a conocerle, y que no olvidemos ese evangelio de gracia que hemos recibido, y más importante aún, que nos lo prediquemos a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. El resto de las preguntas planteadas en esta sección nos llevan por el mismo camino, a reconocer la imposibilidad de ser justificados por las obras de la ley. Versículo 3: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El apóstol les está instando a recordar cómo comenzaron. Creyeron con fe lo que habían escuchado y por esa razón recibieron el Espíritu Santo. Es decir,
comenzaron con el Espíritu, pero el camino que estaban siguiendo los estaba llevando a vivir por la carne. Y en este caso vale la pena aclarar que carne no se refiere a vivir en pecado, como en otras secciones de la Escritura, sino más bien se refiere a creer que las obras de la carne justifican a un creyente delante de Dios. ¿Recuerda lo que comentamos de Abraham, que recibió la señal de la circuncisión después de haber creído a las promesas de Dios? Como ya hemos mencionado, seguramente esta obra de circuncidarse le estaba siendo solicitada a estos cristianos gentiles y se estaba contemplando este acto de circuncisión para que pudieran, o pensando que había que añadir esa obra a la fe que ya habían mostrado, a esa salvación por fe que habían mostrado estos cristianos. Y pudiéramos pensar, bueno, nosotros no estamos en esa situación. Actualmente ya no practicamos la circuncisión, puede ser que algunos judíos todavía la practiquen, pero en general nosotros ya no estamos expuestos a las prácticas de la circuncisión. Sin embargo, sí hay obras de la ley que queremos agregar a nuestra salvación por fe. Y vamos a reflexionar brevemente en 3 ejemplos de estas obras. El primer ejemplo tiene que ver con esta pregunta: ¿alguna vez ha pecado de tal forma que se siente indigno de acercarse a Dios y que decide no buscar a Dios hasta que haya hecho algo digno, como dejar de practicar ese pecado que lo aleja de Dios? Y para aclarar, no me estoy refiriendo a alguien que pide perdón por su pecado. Me estoy refiriendo más bien a alguien que piensa que por sus propias fuerzas puede dejar de practicar ese pecado que lo separa de Dios. Esa es una forma de añadir obras de la ley a la salvación por fe. ¿Por qué? Porque se está despreciando la obra de Cristo en la cruz y quiere añadir su propia obra de sentirse digno delante de Dios para entonces buscarlo. Un segundo ejemplo bastante común tiene que ver con el hecho de haber nacido en cuna cristiana, ya que en este caso se está apelando al estatus de hijo de familia cristiana más que a la obra de Jesucristo. Es decir, se piensa que la obra de ser justificado por la fe se le tiene que añadir la condición de haber nacido en cuna cristiana, como si eso garantizara la salvación. De hecho, si consideramos la obra que le estaban imponiendo los judaizantes a los cristianos gentiles, que tenían prácticamente que hacerse judíos con todo lo que eso implicaba para reconocerles su estatus de hijos de Dios, podremos ver que es muy similar a esto que muchas veces pensamos, que porque soy hijo de padres cristianos, entonces mi salvación ya está asegurada. Y el tercer y último ejemplo que quiero compartir también es bastante común y tiene que ver con las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Pensar que por asistir a todas las actividades ya es un cristiano justificado, contribuir con las ofrendas y diezmos o cualquier otra contribución que podamos imaginar, pensar que eso nos justifica delante de Dios, también es añadir nuestras obras a la obra de Cristo. Un ejemplo bastante claro de este pensamiento lo podemos ver en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, y también me gustaría que leyéramos este pasaje de forma conjunta. Dice la palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A la luz de lo que hemos aprendido hoy, estos versículos, estas personas
pueden explicarse como aquellos que confiaron en las obras de la ley, pero que no depositaron su fe en Jesucristo. Este pasaje apunta al hecho de que como seres humanos pecadores, estamos día a día tentados a tratar de añadir algo al regalo de salvación que Dios nos ha dado. Y una forma de prevenir esto es recordar día a día la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que solo a través de la fe hemos sido justificados delante de Dios, lo que nos lleva nuevamente a la conclusión que todos los días de mi vida necesito escuchar ese evangelio de gracia que salva para dejar de confiar en mis propias obras. Por lo tanto, escuchar el evangelio de gracia no es únicamente en el momento de nuestra conversión, sino algo que debemos escuchar todos los días de nuestra vida para no terminar justificándonos delante de Dios a través de las obras de la ley de la carne. No sea que nos pase como a estos hombres y mujeres que serán apartados del Señor en el día del juicio. Retomando Gálatas, versículo 4 del capítulo 3, el apóstol continúa con estas preguntas retóricas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es decir, después de haber sufrido tanto por causa de su fe, ahora quieren cambiar el contenido de su fe de tal forma que lo que han sufrido haya sido en vano. Y concluye esta sección con estas palabras: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por lo tanto, como cristianos, debería ser bastante claro que no podemos añadir nada con nuestras obras a lo que Cristo ya hizo por nosotros, ya que todo lo que Dios hace a través de su Espíritu, lo hace por el oír con fe y no por las obras de la ley. Ya para ir concluyendo, muchas veces podemos caer en el error, más bien en el pecado de querer agregar algo a nuestra salvación. Pensamos que la justificación por la fe en Jesucristo no es suficiente y que podemos contribuir en algo para conservar nuestro estatus de ser declarados salvos delante de Dios. Sin embargo, como hemos visto, el apóstol Pablo explica que aquel que confía en las obras de la ley es maldito, y el único que pudo romper esa maldición es Cristo. Por lo tanto, la única forma de ser justificado delante de Dios es a través de la fe. ¿De qué forma está viviendo? ¿Confía plena y completamente en lo que Cristo ya hizo por usted? ¿O está confiando en sus propias obras para agradar a Dios? Si usted vive con su fe puesta en el Señor Jesucristo, dele gracias a Dios por esa obra maravillosa que ha hecho en su vida. Pero si usted ha reconocido que ha querido añadir obras de la ley al evangelio de la gracia, entonces pídale perdón a Dios y pídale que le ayude a vivir por fe, esa fe que trae salvación, porque la Escritura enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor les bendiga.